Nosotros somos el equipo 3 y les hablaremos sobre el Home Insurance Building y el comienzo de la Escuela de Chicago. Fue en la ciudad de Chicago en el siglo XIX donde tuvo lugar el nacimiento de los primeros rascacielos, fruto de un conjunto de factores. En primer lugar, Chicago se convirtió en una ciudad muy próspera y por lo tanto con mucho aumento demográfico. Para 1856, Chicago era ya la terminal de 10 líneas de carga y el centro de un fenomenal intercambio fluvial. Cientos de miles de inmigrantes llegaban cada año a emplearse en el procesamiento, envasado y exportación de trigo, madera y ganadería. Muelles, elevadores de granos, aserraderos, talleres y mataderos cambiaron radicalmente el paisaje urbano en torno al río Chicago. Mientras su población pasaba de aproximadamente 200 pianeros en 1833 a 1.099.850 habitantes en 1890. Pero ese crecimiento dio un parón en 1871, debido al Gran Incendio de Chicago. El vertiginoso desarrollo provocó que las construcciones fueran muy sencillas, listones de madera sobre un zócalo cimentado, con techos, puertas y ventanas de madera. Incluso algunas veredas eran de madera, y también el pavimento de las calles. El gran incendio de 1871 arrasó con todo el centro de la ciudad y se extendió hacia las viviendas y mansiones ubicadas al norte del centro. La catástrofe ocasionó la pérdida de todos los edificios institucionales y un tercio de la población se quedó sin hogar, lo que dejó la mayor parte de la ciudad destruida, lo que supuso tener que levantarla de nuevo, poniéndose de manifiesto la Escuela de Chicago, trayendo consigo un concepto diferente a la arquitectura, el rascacielos. La solución adoptada fue la construcción en vertical, es decir, aprovechar una planta de escasas dimensiones y construir un nivel sobre el otro. Comenzaron con edificaciones que oscilaban entre los 10 y los 16 pisos de altura. La asombrosa reconstrucción en buena medida estuvo garantizada por la excepcional concentración de capital que la ciudad había generado. El famoso loop o circuito del área central de Chicago, denominado así a partir de 1882, cuando los principales bloques del distrito comercial y financiero quedaron encerrados por las vías del ferrocarril elevado, suscitó una tremenda especulación sobre sus escasos lotes. De 1880 a 1890, el valor de la propiedad en el loop se elevó entre un 600 y un 700%. El mercado inmobiliario sacó el mayor provecho de esta coyuntura a través de una original innovación, la erección de los primeros rascacielos. Lo que nos lleva al protagonista principal, el Home Insurance Building. El edificio fue un encargo de la Home Insurance Company, que deseaba construir una nueva sede para sus oficinas que fuera invulnerable ante los incendios, con una altura de 42 metros. Fue diseñado por William LeBaron Gini, arquitecto perteneciente a la Escuela de Chicago, y construido en 1885, con estructura principalmente de hierro y acero. Se trata del primer edificio alto que incorporó acero como material estructural, lo que supuso una profunda innovación tecnológica en la construcción del momento, y pasó a ser considerado como el primer rascacielos de la historia. El Home Insurance Building de Chicago, de planta rectangular, presentaba una fachada inspirada en una columna clásica dividida en 3 partes, en la que 2 primeras plantas revestidas con diferentes formas almohadilladas en piedra que arrancaban desde el nivel de calle, daban paso a un volumen estilizado en busca del cielo. El cuerpo principal de oficinas, en el que predominaba la retícula ortogonal, se caracterizaba por la función del edificio de oficinas, en el que se dejaron amplios espacios acristalados para una mejor iluminación. El remate superior, simulando un capitel clásico, fue adornado con diferentes cornisas.
El esquema estructural del edificio se dividió en 3 pórticos principales a cada lado de la fachada, en el que a modo de pilares salientes enfatizaban la columna clásica de orden corintio, aunque la mayor parte de su estructura estaba compuesta por hierro forjado y hierro fundido. Contaba con un marco de acero autoportante que servía como sustento al edificio. Para el revestimiento de la fachada se empleó el ladrillo a modo de mampostería, y el espacio que dejaba libre el uso del acero permitió abrir grandes paños acristalados, en su mayoría de guillotina, combinadas con amplios paños fijos en el centro para iluminar el interior del edificio de forma natural, tendencia que impuso posteriormente en otros edificios, denominada como Chicago Windows. Los grandes espacios acristalados, que prescindían del ancho muro de carga, fueron la base de lo que posteriormente se convirtió en el tradicional muro cortina, presente hasta nuestros días. Con este sistema constructivo innovador ideado por Gini, mediante un esqueleto de acero se podía ganar más espacio útil en el interior del edificio, a la vez que permitía una mayor ventilación e iluminación en su interior para el bienestar de sus ocupantes. El acero no solo era más liviano que el ladrillo, sino que también podía soportar más peso. Con este nuevo método de construcción, las paredes de mampostería más livianas podrían colgarse, un poco como cortinas del marco de acero. Como resultado, las paredes del edificio no tenían que ser tan gruesas y la estructura podía ser mucho más alta sin colapsar por su propio peso. Los edificios con este tipo de marco también podrían tener más ventanas, ya que el marco de acero soportaba el peso del edificio y el exterior de piedra o ladrillo actuaba simplemente como una piel para proteger contra el clima. Durante su construcción, las autoridades de la ciudad estaban tan preocupadas de que el edificio se derrumbara que detuvieron la construcción por un periodo de tiempo para garantizar su seguridad. En 1890 se agregaron 2 pisos adicionales en la parte superior, elevando la altura a un total de 180 pies o 55 metros. Además de ser el primero de una nueva generación de rascacielos con estructura de acero construidos en Estados Unidos y el mundo, el edificio estableció el estándar para otras innovaciones de construcción, incluidos ascensores rápidos y seguros, refuerzos contra el viento y plomería moderna. Aunque 46 años después de su construcción fue demolido en 1931, el Home Insurance es un ejemplo de la Escuela de Arquitectura de Chicago. El edificio sentó precedentes en la construcción de rascacielos. El logro de Gini marcó el camino para el trabajo de un grupo de arquitectos e ingenieros que se conocería como la Escuela de Chicago. Juntos desarrollarían el rascacielos moderno durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Varios miembros importantes de este grupo trabajaron al mismo tiempo en la oficina de Gini, incluidos Daniel Burnham, que luego diseñaría el icónico edificio Flatiron de la ciudad de Nueva York, John Root y Louis Henry Sullivan. Aunque Nueva York más tarde sería conocida por llevar los rascacielos a nuevas alturas, Chicago ha conservado su título como lugar de nacimiento de los rascacielos, gracias a Gini y al resto de la Escuela de Chicago.
Fue en la ciudad de Chicago en el siglo XIX donde tuvo lugar el nacimiento de los primeros rascacielos, fruto de un conjunto de factores. En primer lugar, Chicago se convirtió en una ciudad muy próspera y por lo tanto con mucho aumento demográfico. Para 1856, Chicago era ya la terminal de 10 líneas de carga y el centro de un fenomenal intercambio fluvial. Cientos de miles de migrantes llegaban cada año a emplearse en el procesamiento, envasado y exportación de trigo, madera y ganadería. Muelles, heladores de granos, aserraderos, talleres y mataderos cambiaron radicalmente el paisaje urbano en torno al río Chicago, mientras su población pasaba aproximadamente de 200 pioneros en 1833 ¿qué traen? A 1.099.850 habitantes en 1890. Pero ese crimen... ya, güey. Aunque 48... Ay, güey. Aunque... Uy, sí, medio cringe. Aunque 46 años después de su construcción fue demolido en 1931, el Home Insurance es un ejemplo de la Escuela de Arquitectura de Chicago. El edificio sentó precedentes en la construcción de rascacielos. El logro de Gini marcó el camino para el trabajo de un grupo de arquitectos e ingenieros que se conocería como la Escuela de Chicago. Juntos desarrollarían el rascacielos moderno en los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Varios miembros importantes de este grupo trabajaron al mismo tiempo en la oficina de Gini, incluidos Daniel Burnham, que luego diseñaría el icónico edificio Flatiron de la ciudad de Nueva York, John Root y Louis Henry Salion. Aunque Nueva York más tarde sería conocido como aunque Nueva York más tarde sería conocida por llevar los rascacielos a nuevas alturas, Chicago ha conservado su título como lugar de nacimiento de los rascacielos, gracias a Gini y al resto de la Escuela de Chicago.